gusto poder saludarle nuevamente y disponernos a compartir esta próxima media hora. Solemos decir y afirmar que en medio de las experiencias diversas en las que vivimos, podemos ver la buena mano de Dios ayudándonos, sosteniéndonos, guiándonos. Y sabe, hoy nos vamos a enfocar en la vida de un hombre que se acercó a Jesús y que es sorprendente, absolutamente sorprendente, lo que el Señor hizo en la vida de este varón. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, contentas de compartir con la audiencia este programa, este tiempo que nos ayuda a pensar qué sucedió con aquellas personas, ¿no?, que tuvieron un encuentro con Jesús. Sí, justamente, ¿no? Estamos pensando en aquellas cuestiones que solo Dios puede responder y que al acercarnos a Jesús lo podemos lograr. Fíjese, hoy vamos a hablar de un hombre cuyo rango, cuya importancia en la sociedad era vital, ¿no? Sí, es llamativo que a Jesús se le acercaron distintos tipos de personas, ¿no?, de todos los estratos sociales, en diferentes situaciones, con muy diversos problemas. A veces se acercaron a escondidas, como la mujer que tocó el manto, ¿no?, que nadie lo viera. Vencieron barreras, ¿no? Sí. Y es interesante cómo hay distintos matices, distintas realidades, y que nos ayudan a ver quién es Jesús, cómo es Jesús y cómo actúa, ¿no? Y que vino para todos. Amén. Más allá de la realidad política, social, económica, cultural, hay siempre una respuesta de Dios a través de Jesús. Hoy hablaremos de un centurión, y no estamos hablando de un hombre que tenía de apellido centurión, ¿no? Cierto. Sino nos estamos refiriendo a un grado de un militar en el ejército romano. Era un oficial de alto rango, a los centuriones, y se lo llamaba así precisamente porque el Imperio Romano elegía a estos hombres dentro de su ejército y les daba 100 soldados y los enviaba a algún lugar del imperio, y eran los que estaban encargados de mantener el orden en los distintos rincones del vasto imperio romano de aquellos días. Así es muy, muy interesante la historia que está registrada en los evangelios, ¿no? En Lucas y Mateo está registrada esta historia y tiene características diferentes totalmente, pero que nos ayudan a ver no solamente el mundo de esa época, sino el mundo espiritual. Sí. Lo absolutamente llamativo, la primera cuestión llamativa de este encuentro de este hombre, de este centurión, de este oficial romano y Jesús, es en el contexto histórico y cultural en el que se dio. Los romanos habían invadido gran parte del mundo de aquellos días con su imperio, y también Palestina, donde vivían los judíos. Por tal razón, los judíos odiaban a los romanos. Como nación, los ciudadanos judíos realmente los trataban mal y cada vez que podían se lo manifestaban. Pero a su vez, fíjese, los romanos los trataban a los judíos como un pueblo rebelde y fanático. Entre otras cosas porque entonces tenían un profundo desprecio hacia todos los judíos, los romanos, en general. Ahora, fíjate vos, entonces, que ese desprecio más que nada surgía porque el imperio imponía su poder por las armas en términos de lo político, de lo militar y de lo religioso. Impartían sus dioses, entre ellos, donde conquistaban, pedían que se adorara al César
como un Dios, y esto nunca lo aceptaron los judíos como nación, y allí había una gran rispidez, una gran rivalidad, un gran desacuerdo. Por eso es que cuando hoy vemos que un centurión romano con estas características que acabamos de describir se acerca a Jesús para pedir ayuda y pedirle que sanara un criado o un esclavo, culturalmente, socialmente, políticamente, era algo muy difícil de aceptar, ¿no? Así es, así es. Vamos a ver primero el video y después vamos a pensar qué enseñanza nos deja, ¿no?, para este tiempo. Exactamente. Vemos el video y seguimos charlando. Es el centurión. Así que el salón de bodas estaba lleno de gente. Lamento interrumpirte, Rabí, pero quisiera pedirte un gran favor. Tengo un sirviente en mi casa. Lo he tenido hace mucho tiempo. Es afectuoso. Bueno, más parece un hijo que un sirviente. Está muy grave. Agonizante, creo. Rabí, con toda humildad. ¿Quieres pedirme que vaya a tu casa? Bien. Iré contigo. No merezco que tú entres bajo mi techo. Sé que sí. Si tú así lo quieres, mi sirviente sanará. Soy un hombre subordinado. Pero también tengo autoridad sobre un centenar de soldados, y si digo a uno de ellos, haz esto, sé que lo hará. Y si digo a otro, ve allá, sé que él irá. No necesito verlo. Lo sé. Así que es suficiente que tú lo ordenes, y hecho estará. ¿Oísteis a este hombre? Rara vez he encontrado tal fe en el pueblo de Israel. Ve a tu casa. Tu fe ha curado a tu sirviente. Luego es amigo de los romanos. Tus órdenes han cambiado. Pero sabemos que somos el pueblo elegido. ¿Cómo puede merecer más un pagano que un hijo de Israel? Todo el mundo es bienvenido a la mesa de mi padre. Ricos, pobres, amos, siervos, hijos de Abraham y de paganos. ¡Decio! ¡Decio! ¡Decio, escucha! Ya puedes regresar a casa. Marco está bien, tu sirviente está curado. ¿Qué? Ven, vamos. Anda, lo verás por ti mismo. Yo mismo lo vi, está curado. Ven, vamos. Anda, vamos a casa, ¿qué esperas? ¡Vamos! Bien, veíamos entonces el encuentro de este centurión con Jesús. Y marcamos con anterioridad que fue ese enfrentamiento, ese acercamiento entre este centurión y Jesús sorprendió a todos, pero especialmente a Jesús, por algunas conductas dignas de tomar en cuenta y que tienen tanta enseñanza para nuestras vidas, ¿no? Sí, en especial que en esa época los esclavos no eran tratados con consideración, ¿no? Y que él se preocupara tanto por un esclavo que estaba enfermo, dice que él lo amaba, era alguien que lo consideraba casi como de la familia, ¿no? Dice el versículo, había un centurión
que tenía un siervo, o sea, un esclavo al que amaba mucho, ¿no? Eso ya es una característica llamativa. Sin lugar a dudas. Por aquellos días, los esclavos en el Imperio Romano eran considerados unas cosas. Eran una máquina de trabajo, una herramienta de trabajo más. Por ley nadie le interesaba si un amo mataba a un esclavo, no tenía ningún derecho. Nadie podía reclamar o defenderlo por semejante conducta, ¿no? Eso era así en el imperio. Por eso es que este hombre tratara a un esclavo como si fuera un hijo propio, y se preocupara porque estaba enfermo y estaba gravemente enfermo, lo hace un hombre especial, sí, distinto en aquella cultura, ¿no? El otro tema es también que siendo romano vaya a pedir ayuda a un judío. ¿Qué cosas había escuchado de Jesús, ¿no es cierto?, para decir, Él me puede ayudar en esta situación? Sin lugar a dudas. Ahora, lo interesante es reconocer que hoy también hay en nuestra sociedad barreras que se levantan en las relaciones humanas que traen indiferencia, que traen distancias. Podemos nosotros referirnos a la gravedad de la esclavitud de los tiempos pasados, y gracias a Dios eso quedó en el pasado. Pero hoy también en la sociedad hay muchas diferencias en las relaciones, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Si pensamos un poquito, somos una sociedad racista, una sociedad que muchas veces tiene a menos a la persona, a las otras personas, ya sea por el color de la piel, ya sea por la situación social, situación económica, ¿no? Hay muchas formas de discriminación. Por la riqueza, por la pobreza, por el país de donde soy o en donde estoy. Hay muchas cuestiones que hacen que los hombres y las mujeres en la sociedad en que vivamos nos miremos muchas veces a la distancia. Lo que sorprendió en primer lugar a Jesús entonces es aquí un hombre que supo vencer las barreras que había en esa sociedad y acercarse a alguien y darle una mano que no era bien visto, por lo menos no era lo común. No era lo común que un hombre del rango que él tenía hiciera. Ahora, me parece que todavía lo más llamativo o más grandioso es lo que sentía este romano al acercarse a Jesús. Sí, ¿no? sí, es llamativo lo que dice, ¿no? En el versículo 6 y 7, Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa, ¿eh? Cuando Jesús mostró la intención de ir hasta el lugar donde él vivía, ¿no? Él dijo, no hace falta, yo no soy digno de que entres en mi casa, ¿eh? Ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti, ¿no? ¿Qué cosa, no? Me viene a la mente. A veces nosotros tenemos una impresión de las personas, por el cargo que ocupa, se debe creer, ¿no es cierto? ¡Wow! Alguien muy, muy importante. Sin embargo, él, delante de Jesús, se sentía indigno. En realidad, lo común era que un centurión romano, frente a un judío, mostrara una actitud totalmente distinta. De superioridad, ¿no? De superioridad, de gobierno. Para un judío era inviable entrar en la casa de un romano. Y para un romano entrar a la casa de un judío o ir a pedirle ayuda a un judío era inaudito, muy poco visto. Porque había una gran barrera. Pero acá hay un hombre que venció esas barreras culturales, sociales, viejos rencores, y dijo, yo necesito que Jesús haga algo que solamente Él puede hacer. Y le dijo, no soy digno. El sentimiento de indignidad frente a Dios es algo que lo vemos muy desarrollado en la Biblia como una puerta que nos abre a la acción de Dios en nuestras vidas. Es cierto, ¿no?
En algún lugar la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿no? La mejor manera de acercarnos a Dios es tomar conciencia de quiénes somos nosotros y de quién es Dios. Exactamente. Encontraríamos muchos relatos en la Biblia de personas que se acercaron a Jesús sintiéndose indignas del amor de Dios, del perdón de Dios, de la ayuda de Dios, de la generosidad de Dios. Y como se acercaron con esa actitud de humildad, consiguieron lo que estaban buscando, ¿no? Amén, amén, amén. Y la otra característica también que sigue el relato es más llamativa todavía. Cuando le dice que no vaya hasta la casa, él dice, solamente di la orden, decí la palabra. Sí. Dice, yo soy una persona de autoridad, ¿no es cierto? Porque él era un militar. Y yo doy una orden a un inferior y él la cumple, ¿no? Esa autoridad delegada. Sí. Él la reconocía que también en el mundo espiritual, en el mundo donde Jesucristo reina, gobierna, esa autoridad también rige. Exactamente. Esta es otra de las características sobresalientes del encuentro, ¿no? Que Jesús lo pone de relieve. Este hombre, nadie dudaba de la tremenda autoridad militar que ejercía en el ámbito donde se movía por el poder de las armas y por un poder delegado desde el imperio. Y si yo doy una orden a mis 100 soldados, a cualquiera de mis 100 soldados, a toda la tropa, y la tropa automáticamente me responde de manera inmediata. Eso en el orden natural todos lo podían contemplar. Ahora, lo llamativo y lo extraordinario es que este hombre supo ver en Jesús a alguien que tenía poder en el ámbito espiritual para dar una orden en el mundo espiritual y que tendría que ser obedecida de manera inmediata a la distancia. Por eso él creía, da la orden y mi siervo sanará. Mi siervo se sanará. Aleluya, ¿no? Qué preciosa la dimensión de este hombre, ¿no? El discernimiento espiritual. Sí. ¿no? Sí, tremendo. Y lo interesante es que Jesús sigue siendo el mismo, ¿no? Amén. Hay un mundo natural en el que todos nos movemos, en el que todos estamos, en que encontramos diferentes necesidades, diferentes circunstancias, diferentes situaciones que necesitan respuesta. Y muchas veces creemos que en el mundo natural solamente están las respuestas. Pero otra de las cosas llamativas es de este romano, no era judío, no tenía una herencia espiritual judía, podía ver que Jesús era alguien especial y podía darle respuestas a cosas que ninguno de sus dioses, que los tendría, de sus creencias anteriores, le habían dado respuesta, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Y aún Jesús dice que se admira de la fe de este hombre, ¿no? Al oír esto, dice, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Exactamente, este es el último eslabón del asombro de Jesús descripto, ¿no? Que viene, yo creo que a sumar todas las cosas que este hombre hizo. Porque en realidad en el Evangelio de Lucas dice que antes de ir él personalmente mandó una comitiva para asesorarse que Jesús lo iba a recibir. Después fue él personalmente. Ahora, todos esos pasos que se fueron dando fueron pasos de fe. Amén. ¿No? Amén. Fueron diciendo, yo necesito de Jesús, yo creo que Él lo puede hacer, me voy a poner en movimiento hacia Él para que Él pueda hacer lo que estoy esperando. Y cuando Él mismo se acercó y se presentó, le planteó el problema, era toda una actitud de confianza, que es lo que hemos ya dicho varias veces en nuestro programa, la fe
en acción. Amén, amén. Es lo que mueve las manos de Dios. Es lo que le gusta a Dios, ¿no? No solamente que creamos en Él, sino que le creamos a Él, Sí. ¿no? Lo que Él hace, lo que Él dice, lo que Él puede hacer a través de Jesucristo. Y como vos decías recién, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No sabemos en esta hora cuál es la situación que usted está viviendo. Quizás la pregunta sería, ¿de qué manera usted se ha aislado o cree que hay un impedimento para que Dios actúe en su vida y haga algo especial, dé una señal de su poder? Este hombre tenía sobradísimas razones para no acercarse a Jesús, culturales, religiosas, laborales. Había muchas cosas para decir, no lo va a hacer, no lo voy a intentar. Pero él lo hizo. Amén. Venció todos esos prejuicios que lo rodeaban y se acercó a Jesús. Amén. Venció todas las barreras, venció el que dirán, venció el que van a pensar, ¿no? Sí. Él lo venció y tuvo su recompensa, ¿no? Tuvo su fe, sí, la fe puesta en el lugar correcto, la fe puesta en Jesucristo. Realmente es una fe en la cual podemos ver que Dios actúa. Fíjense que cuando este hombre regresó a su casa, según el relato, este joven sano le salió a recibir, está registrado de esta manera. Y este hombre dice, y creyó con toda su casa. Amén. Cuando uno actúa con fe, cuando uno pone su confianza en el lugar correcto, porque la fe tiene sentido allí, cuando está puesta en la persona correcta, que es Jesucristo. Cuando ponemos la fe en algo que es incorrecto, no vamos a poder encontrar la respuesta que estamos esperando. Pero aquí podemos encontrar en Jesús, quien vino a esta tierra para extender su mano y manifestar el interés que tiene por nosotros. ¿Será que usted en esta hora está dispuesta a levantar su mirada y decirle, Jesús, yo también te necesito en mi salud, en las relaciones de mi familia, en lo que hay en mi corazón y no sé cómo resolverlo, en esa angustia, en esa tristeza, en esa depresión, en ese sinsentido de la vida, en tantas cuestiones? ¿Será que usted en esta hora, esta experiencia de este hombre no le movilice a decir, Señor, soy indigna, me siento igual que este hombre, con muchas razones para creer que no podés hacerlo, pero no me voy a quedar mirando a la distancia, voy a extender mis manos y mi corazón para que tú hagas con poder lo que estoy anhelando por sobre todas las cosas? ¿Te parece que podamos ayudar a nuestros amigos en esta oración para pedirles ayuda al Señor? Yo puedo acompañarte y guiarte en una oración, pero Dios mira tu corazón. Anímate a decirle lo que hay en tu corazón. Cuando le preguntaron a qué hora comenzó a sentirse bien este joven, él se dio cuenta que era la misma hora que Jesús había hablado y había dado la orden. Jesucristo quiere mostrarte su amor, su poder, y quiere actuar en aquello que a vos te parece imposible. Si querés, hacemos juntos una oración. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Quiero, como este centurión, ver, Señor, lo que tú vas a hacer en mi vida. Creo, oh Dios, que tú tienes todo el poder. Te pido perdón por mis pecados, por mis equivocaciones, por mis errores. Yo me siento indigna de ti porque tú eres el santo, el único, el todopoderoso. Pero te necesito, Señor. Sí, Señor. Te necesito, Señor. Quiero ver tu mano actuando en esta situación.
Oh, amado Dios, sana esa persona que tengo en mente. Amén. Di el nombre de esa persona por la cual estás intercediendo. Y el poder de Dios Gracias, se Jesús. va a manifestar y va a traer salud y sanidad para que tú compruebes Amén. el poder de Dios. Gracias, Señor. No importa la situación que sea, tú la puedes poner en las manos de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú no cambias, tú eres fiel, tú eres el Todopoderoso. Amén. Amén. Oramos en el nombre poderoso y santo de Jesús. Amén. 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 Nuevamente, permítanos darle gracias porque nos permitió ingresar hasta su casa. Nos fuimos físicamente, pero a través de la señal de Tele 10, cada semana nos permite este tiempo de encuentro. Llegamos hacia el final. Así es. Nos reencontramos, si Dios lo permite, dentro de 7 días. Chao, chao, que siga muy bien. Que Dios le bendiga.